Buenas tardes, bienvenidos a la Escuela de Teología Papa Francisco de aquí de la Arquidiócesis de Monterrey, en Nuevo León, en México. Gracias a todos por su respuesta a esta tarde de reflexión. Estamos en la iglesia en un momento, en un acontecimiento crucial. Estamos agradeciendo a Dios el ministerio de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ya de feliz memoria, y estamos en preparación, gracias a la acción del Espíritu Santo, a revisar y pedirle a Dios nos envíe la ayuda de otro nuevo Papa. Nos acompaña para esta tarde, donde hablemos del rito del cónclave, nuestro hermano sacerdote Daniel Alejandro Frías Calderón, sacerdote diocesano de aquí de Monterrey y doctor en liturgia por el Pontificio Instituto San Anselmo en Roma. Le doy la palabra a él y para que lo recibamos con gusto, y pues gracias a todos por su presencia. Bienvenido a tu casa, Padre Daniel. Muchas gracias. Agradezco a esta sede académica de la Facultad de Teología Papa Francisco, especialmente a su director, el presbítero doctor Vicente Díaz Aldaco, por permitirme compartir con ustedes esta ponencia acerca de un análisis histórico-litúrgico del Ordo Ritum Conclavis. A todos los que están siguiendo esta transmisión, buenas tardes. También a las personas que nos están viendo desde otros países, quizá ya es un poco más tarde, les doy las buenas noches. Y algunos amigos y colegas que me ven desde Roma, en Italia, y algunos amigos también de España. Les agradezco su paciencia y su cariño. Y sobre todo a todos quienes han querido estar aquí y tener junto con nosotros, junto con esta sede académica, una entera, reflexión sobre el rito del cónclave, rito que, como ya nos decía hace unos momentos el director de esta Facultad de Teología, es un momento importante de la Iglesia y también es un momento de oración, un momento en el que debemos, creo yo, con mayor insistencia pedir el don del Espíritu Santo sobre la Iglesia y especialmente sobre el Colegio de los Cardenales, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar esta exposición. Verán ustedes ahí en la presentación que he preparado que hay un título que he dado a esta reflexión y es el siguiente: De Romani Pontificis Electione. Análisis histórico-litúrgico del Ordo Ritum Conclavis. Hace algunos años, en el 2022, precisamente, cuando todavía era estudiante de doctorado, asistí a una clase pública que se dio en la universidad, en el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma, que llevaba por título igualmente De Romani Pontificis Electione. El rito de la elección del romano pontífice según el ceremonial de Gregorio XV, aspectos verbales y no verbales, ¿no? Esa fue la primera vez que tuve contacto con un estudio sobre el rito del cónclave y que me ayudó a despertar el interés por la reflexión litúrgica, sobre todo litúrgica, además de los ámbitos históricos, reflexión litúrgica en torno a este tema. En aquella ocasión fue un gran amigo que aún conservo, también doctor en liturgia, recientemente proclamado, apenas unas semanas, igualmente con la tesis sobre la historia del rito del cónclave. Me refiero al presbítero Leonardo Cardoso Terán de Venezuela, quien fue quien abrió el interés en mí por el conocimiento de este tema, ¿no? Y que creo yo ahorita en nuestro tiempo sería alguien a quien deberíamos referirnos para hablar del tema, ¿verdad? Entonces es allí el interés que tuve por adentrarme en la liturgia del cónclave y sobre todo en la liturgia papal, que como su nombre lo dice, pues es la liturgia del romano pontífice, ¿verdad? Otro de los momentos que creo yo que marcaron mi experiencia como teólogo de la liturgia fue pues la experiencia celebrada
Si podemos avanzar a la siguiente filmina. Estando en Roma como estudiante de doctorado, tuve la oportunidad de colaborar. Si quieres una más, por favor. Tuve la oportunidad de colaborar como auxiliar de los ceremonieros papales por 4 años. Y ahí tuve la bendición, digo yo, de haber conocido y servido al Papa Francisco, que en la gloria del Señor esté ahora. Esa fue también una de las experiencias que marcaron mi vida y que me ayudaron a adentrarme en el conocimiento y en la celebración de la liturgia papal. Que como les digo, la liturgia del Romano Pontífice siempre es escuela, es maestra de las liturgias de nuestras diócesis, de las conferencias episcopales, ¿verdad? Aunque es una liturgia propia, siempre es escuela y maestra de las demás celebraciones, especialmente de aquellas que preside el obispo, ¿verdad? Bien, quiero presentarles el esquema o la agenda de esta tarde, si gustan una diapositiva anterior. En esta presentación vamos a abordar los siguientes puntos. El primero, hablaremos sobre los aspectos históricos relacionados con la elección del sumo pontífice, es decir, los primeros 1000 años en los que, de nuestra era cristiana, en los que existieron situaciones, existieron momentos de discernimiento en los cuales se eligió al romano pontífice, ¿verdad? El segundo punto que abordaremos será el análisis del Ordo Ritum Conclavis, promulgado el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, de 1998, por el que era el maestro de ceremonias, Monseñor Piero Marini. Abordaremos un estudio detallado de lo que se contiene en este libro litúrgico. En nuestro tercer paso hablaré un poco sobre la ornamentación y lugares relacionados con la elección del sumo pontífice, ¿verdad? Hay algunos objetos y lugares como capillas, como residencia, por ejemplo la de Santa Marta, que son testigos también de la acción del Espíritu Santo y que no dejan de seguir invitándonos a la oración, ¿verdad? Recordemos que el rito del cónclave es, además de un acto litúrgico, es un acto de oración, ¿verdad? Y por último, en el cuarto punto, daré una conclusión, una reflexión acerca de lo que este estudio y lo que este análisis histórico litúrgico nos ofrece, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar con el primer punto, con los aspectos históricos relacionados con la elección del sumo pontífice, ¿verdad? Este camino histórico que comienza en los primeros 3 siglos de nuestra era cristiana tiene su punto de llegada en el año de 1274, cuando nace oficialmente el cónclave, ¿verdad? Con el cual las etapas históricas precedentes terminan, ¿verdad? Avanzamos un poco. Quisiera comenzar con esta cita bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19, en el cual aparece el primado de Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Ya estas primeras palabras, las llaves del reino de los cielos, nos invitan a contemplar con esperanza el ministerio petrino comenzado con el apóstol y que siguió y que continúa a lo largo de la historia de la Iglesia hasta nuestro querido sumo pontífice, el Papa Francisco, ¿verdad? Este concepto, esta palabra claves, quisiera que la guardáramos en nuestra mente a lo largo de esta reflexión, porque nos ayudará también a cerrar el camino, el itinerario que estamos
llevando a cabo, ¿verdad? Luego el texto de Mateo continúa: todo aquello que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿verdad? Sabemos que la potestad de Pedro y el nombramiento como sumo pontífice, como ser el primero entre los apóstoles, es un mandato divino, y esto también hay que tenerlo en cuenta al hablar del rito del cónclave. Bien, decía anteriormente que en esta primera parte, que será muy breve y con puntos muy precisos, hablaremos de la elección del sumo pontífice en la historia hasta la institución del cónclave en el año de 1274. La primera etapa se denomina como una etapa de la iglesia primitiva que va de los siglos I al III. Y si quisiéramos darle como un adjetivo a esta etapa, diríamos que es la etapa del Papa oculto, ¿verdad? Son pocas las fuentes patrísticas, históricas, que nos hablan acerca de la elección del sumo pontífice. Yo me remito solamente a una, y es a la carta del obispo Cipriano, obispo de Cartago, en la cual habla de la elección del Papa Cornelio, en la que participaron el clero y el pueblo, además de 16 obispos presentes que lo consagraron, ¿verdad? Esto por la importancia de la sede romana. Avanzamos a la siguiente etapa. En la iglesia antigua y alto medieval, que compone los siglos IV al VII, en el siglo IV la elección pontificia continúa sobre la base de la elección de los obispos. La elección del pontífice en Roma es confiada al clero, después al consenso del pueblo y de los nobles. Mayormente será el candidato a asumir este puesto el archidiácono o administrador de la iglesia romana, ¿verdad? Aquí hay dos cosas que debemos de resaltar, son los temas que salen de esta época. El primero, la intervención del poder civil en la elección del obispo de Roma y su conocimiento teológico acerca del papado, ¿verdad? Estas serán las dos cosas que regirán este periodo de la historia. También llama la atención que, por ejemplo, en el año de 1535, que fue elegido el Papa Juan II, que fue el primero en cambiar su nombre, se llamaba Mercurio. Fue el primero en cambiar su nombre. Más adelante, en el tiempo, la elección pontificia dependerá solo del clero y del pueblo romano, conforme a los cánones. Es así que avanzamos a la siguiente etapa, la etapa de la iglesia medieval, que va de los siglos VIII al siglo XIII. Aquí hablamos ya de una consagración del pontífice en un ceremonial litúrgico, es decir, una ordenación episcopal. El Papa también se convierte en soberano temporal del Estado pontificio, ¿verdad? Y las elecciones irregulares también existirán. Esto hay que también mencionarlo, ¿no? ¿En qué consiste esta consagración del pontífice según un ceremonial litúrgico? Consistía en una celebración en San Pedro, ¿verdad?, en la cual el evangeliario se abría sobre la cabeza del elegido, mientras los demás obispos recitaban una oración. Un tercio lo consagraba, pero no se habla en las fuentes de quiénes eran estos obispos. Tiempo más adelante, una importante fase de desarrollo que debemos de resaltar también es el concilio, es el decreto del Concilio Lateranense III de marzo del año 1179 contra la creación de obispos o de papas en contra de la voluntad de los demás componentes del colegio cardenalicio.
En este concilio se define con precisión el cuerpo electoral de los componentes del colegio, sin participación del pueblo romano, y también se fija la obligación de la mayoría de los 2/3 de los electores, que continúa aún en vigor, ¿verdad? Avanzando en este recorrido histórico, llegamos así a el año de 1268, de la muerte del Papa Clemente IV, con la que se abre un largo periodo de sede vacante en la historia, y que será el más famoso de todos, ¿verdad? Un periodo que duró cerca de 33 meses, es decir, un cónclave que inició en Viterbo y que terminó en el año de 1271, es decir, como les comenté anteriormente, 33 meses después, ¿verdad? El 1 de septiembre, con la fórmula jurídica, resulta electo una persona que no era cardenal y que no estaba presente en Viterbo, no era sacerdote y que vivía lejos de la tierra de Viterbo, y llega así a Roma y se convierte en Gregorio X, esto en el año de 1271. Y aquí es necesario hacer una pausa y analizar este momento culminante, porque aquí se abre una nueva etapa, se abre una nueva era en la elección del pontífice. Es ahí donde comienza verdaderamente el primer cónclave con la elección de Gregorio X, y donde, como veremos a continuación, podemos avanzar, fue gracias a Gregorio X que se promulga la Constitución Apostólica Ubi Periculum y el ceremonial del Papa Gregorio X, ¿verdad?, que a continuación también veremos. Afirma el doctor Leonardo Cardosa: es importante destacar que este texto, habiendo nacido en el seno de Gregorio X y en medio de las preocupaciones de la época, como la cuestión de Oriente, la unión con los griegos, el acceso de los tártaros al Evangelio, la reforma de la Iglesia latina, entre otros aspectos a discutirse en el Segundo Concilio de León, testimonia la primordialidad de la vida litúrgica de la curia y de la oración de un gran papa como lo fue Gregorio X, ¿verdad? Esta sería como una de las claves para entender este ceremonial de Gregorio X. Avanzamos. ¿Cuáles son las características de este texto litúrgico? Es un texto que debe ser interpretado como la especificación escrita de las ceremonias que se observaron durante la elección y consagración del mismo Gregorio X. El autor, cuando compone este ceremonial, piensa en un papado itinerante, ¿verdad? Recordemos la traslación a Aviñón. Sigue también la orientación del ordinario de la capilla papal de Inocencio III, con los añadidos anteriores a Gregorio X, al que se refiere constantemente en el apartado del tiempo y de los santos, donde lo considera más de 70 veces. ¿En qué consiste este ceremonial? Podemos avanzar. Este ceremonial, primero, el primero de los cardenales diáconos lo reviste cuando es elegido con el alba romana sobre la espalda. Después se le impone una túnica diciendo: investio te da papatur romano ut presit urbi et orbi. Después se le entrega el anillo y se le impone la mitra. Y dicho esto, se le pide el nombre. Recordemos que esto comenzó como un acto también de reconocer la autoridad y la presencia de quien asumía este cargo. Después se le viste con las ropas propias del pontífice, y luego los cardenales en orden, cardenales, clérigos y los demás, pasan a darle el beso de la paz.
Inmediatamente después a este acto viene la consagración. El primero de los cardenales diáconos le impone el palio, signo de la plenitud pontificia. Después, terminada la misa, el primer cardenal diácono sobre la puerta de la iglesia le impone la corona. Este ritual, que como vemos se compone de cosas muy concretas, ¿verdad? Ya muestra algunos signos presentes anteriormente en el rito de ordenación del obispo y también en el rito de lo que será después el Ordo Ritum Conclavis, ¿verdad? Bien, en este itinerario histórico, en el año 311, es una diapositiva anterior, en el año 1311 el Papa Clemente V integró la Constitución Ne Romani del Concilio de Vienne, una normativa que regulará sustancialmente la elección pontificia hasta el Concilio de Trento. Sucesivamente, durante el Gran Cisma de Occidente, la normativa del cónclave no se verá afectada, sino en el principio según el cual solamente los cardenales son electores. Avanzamos con la elección del Papa Nicolás V, el cual fue escogido en 2 días por 18 cardenales reunidos en el cónclave en la Basílica de Santa María Supra Minerva, cerca de lo que hoy está el Panteón y la Academia Eclesiástica. En Roma, la Iglesia de Roma entró en pleno renacimiento con la tarea de ser centro y motor de la cultura y de la guía para el mundo. Avanzando en el tiempo, sobre la historia de la institución del cónclave y su desarrollo, llegamos así a un momento también crucial para la liturgia del cónclave. Sería como un punto de llegada y un punto de partida. Un ceremonial papal emblemático será aquel del maestro de las ceremonias, Angelo Patrizii Piccolomini. Un ceremonial que nace con una fuerza ritual y también con una fuerza teológica, porque prácticamente será un ceremonial que sobrevivirá hasta el Ordo Ritum Conclavis del 2000, en el que este ceremonial será tomado en cuenta como fuente, pero evolucionará hacia uno nuevo. Prácticamente desde 1485 hasta el año 2000, este ceremonial del rito del cónclave para la elección del sumo pontífice sobrevivirá con una gran fuerza ritual y teológica. ¿Cuál es el preámbulo de este ceremonial papal de Patrizii Piccolomini? El 9 de octubre de 1417, el Concilio de Constanza promulga el decreto Frequens con las condiciones para la elección de un único sumo pontífice. El Concilio de Constanza permitió al pueblo de Dios entrar en el cónclave como testigos. Entonces, la presencia exclusiva de los cardenales y el secreto fue contrarrestada por la participación activa del pueblo, que junto con los padres conciliares, esto es algo muy importante, junto con los padres conciliares, se reunían todos los días en procesión para cantar el himno Veni Creator Spiritus. Afirma el doctor Cardosa, es así que la invocación del Espíritu Santo adquirió un mayor desarrollo dentro de los elementos rituales del cónclave, signo tangible de la participación popular a través del modo privilegiado de la oración de intercesión. Es decir, un signo de la manifestación del Espíritu Santo, si queremos verlo así, sería esta unión del pueblo junto con los cardenales de invocar juntos como iglesia al Espíritu Santo. Esto me recuerda ese pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en que la comunidad se reúne para orar por Pedro, ¿no?, que está encarcelado, ¿no? Y también es signo y llamado de lo que nos invitaba al inicio de esta conferencia el director de esta facultad, el presbítero Vicente Díaz, a la oración como iglesia, ¿verdad? Ya desde esta época existía la participación orante del pueblo por la elección del sumo pontífice. Bien, ¿cuáles son las características de este ceremonial papal?
Se trata de un ceremonial papal que favorece una liturgia mucho más tranquila y decorosa, llena de serenidad y dignidad, tomada de los libros antiguos de la corte y del uso diario de la capilla papal, además de que ordena de una mejor manera las ceremonias del romano pontífice, igualmente omitiendo a voluntad todo lo superfluo y anticuado para la nueva época. Al ser un ceremonial, también describía la vida litúrgica del Papa, ¿no? Por ejemplo, el rezo de la liturgia de las horas, algunos encuentros de oración, también sus audiencias, ¿no? El ceremonial papal describe, son las fuentes que describen la vida litúrgica, la vida del ministerio petrino. Por eso es una fuente muy importante que debe ser reconocida y que debe ser utilizada también para ulteriores estudios. ¿En qué consistía este ceremonial de Patrizii Piccolomini? Primero, se inauguraba con la misa del Espíritu Santo y un discurso, ¿verdad? Después de las exequias y del novenario por el sumo pontífice que había muerto, un prelado o un hombre docto exhorta a los padres a proveer a la iglesia desinteresadamente un pastor idóneo. Y así vienen también recordadas las disposiciones de los decretos pontificios con relación al nombramiento del Papa. Hay que recordar que esta acción aún existe, lo veremos más adelante, en el rito actual del cónclave, también cuando los cardenales entran a la Capilla Sixtina y el maestro de las ceremonias da la indicación de extra omnes, es decir, fuera todos, solamente permanecen ahí el maestro de las celebraciones y el prelado que fue elegido para dar esta reflexión y exhortar a los cardenales a que tomen muy en serio la elección del sumo pontífice. Hasta el día de hoy no se ha decidido quién será quien cumplirá con este oficio en el futuro cónclave que comenzará el 7 de mayo próximo. Luego, después de esta misa del Espíritu Santo, se hace la procesión de entrada al cónclave con el canto del himno Veni Creator. Después se cierra la puerta con llave y se dice la famosa exhortación extra omnes. Después, durante el desarrollo del cónclave, los cardenales se les provee de alimentos y de vestido. Como sabemos, esto ya era un acto a puerta cerrada y se debía proveer de todo lo necesario para su alimentación y para los días en los que permanecían en cónclave, ¿verdad? Después se hace el nombramiento y la elección del futuro pontífice en varios modos. Primero por vía del Espíritu Santo, después por vía del compromiso, por vía del escrutinio y por vía del acceso. Al final de la elección se pide el nombre al nuevo sumo pontífice y se hace el anuncio oficial con el que se invita a la comunidad a acoger al nuevo sumo pontífice. Otro ceremonial que vale la pena también mencionar y que confirma el trabajo de Agostino Piccolomini es el Ceremoniale Continens Ritus Electionis Romani Pontificis, que Gregorio XV será el encargado de promulgar y que también confirma el trabajo realizado por Agostino Piccolomini, un ceremonial también rico en textos, ¿verdad? Y en ritos para el cónclave, pero que retoma mayormente el anterior. Después de este ceremonial surgieron otros dos más, el Ordo Conclavis de 1963, el Ordo de Transición de 1978 y finalmente el Ordo Ritum Conclavis del año 2000. Es así que culmina el proceso de la composición de un libro litúrgico, como el que tenemos aquí, un libro litúrgico destinado para el rito del cónclave. A continuación nos dedicaremos
a analizar brevemente este Ordo Ritum Conclavis, que, como decía, promulgado en la solemnidad de la Anunciación del Señor y que tiene un significado muy especial. Celebrar la Anunciación del Señor, celebrar el misterio de Cristo. Uno de las contribuciones teológicas más grandes, lo veremos ahorita, de este Ordo Ritum Conclavis es su clara y evidente cristología, ¿no? Recordemos que el Papa es el vicario de Cristo y como vicario de Cristo está llamado a reproducir una figura de pastor al ejemplo de Cristo, ¿no? Veremos más adelante algunas oraciones que conmueven, algunas oraciones que precisamente recalcan esta síntesis teológica de la cristología en el Sumo Pontífice. Avanzamos. Este Ordo Ritum Conclavis fue preparado, podemos avanzar a la siguiente. Fue preparado por, como decía al principio, por Monseñor Piero Marini y fue promulgado el día 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, 1998, y publicado en el año 2000 por la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Siguiente. ¿Cuál es el contenido? Iniciemos con los prenotandos, que como todo libro litúrgico contiene. El primero, los números primero al tercero, tratan acerca de la importancia del cónclave para la elección del romano pontífice. Luego, sobre los ritos del cónclave, el 4 al 11. Después, acerca de otras celebraciones que se llevan a cabo durante el cónclave, como la Eucaristía, ¿verdad? Y por último, algunas adaptaciones que el maestro de las celebraciones litúrgicas puede llevar a cabo. ¿Cuál es el contenido textual de este libro litúrgico, del Ordo Ritum Conclavis? En el capítulo primero se aborda el tema de la misa por la elección del romano pontífice, con los ritos y las rúbricas de la celebración eucarística. Luego, en el capítulo 2, el ingreso al cónclave y el juramento. Cabe recordar aquí que el Papa Benedicto XVI hizo una importante reforma a esta procesión, con algunos momentos que lo dotan de peculiar solemnidad, ¿verdad? Hasta aquí, hasta estos dos capítulos, la Iglesia puede ser testigo de lo que sucede, ¿verdad? Luego, en el capítulo 3, habla de la elección del romano pontífice, con los ritos que deben ser observados en las singulares sesiones de las votaciones y de los escrutinios. El capítulo 4 también es cónclave, es decir, a puerta cerrada, igual que lo que sucede con la elección del romano pontífice. En el capítulo 4 se habla de la aceptación y la proclamación del romano pontífice elegido, con los diversos momentos que preceden y siguen a la aceptación y a la proclamación. El capítulo 5 habla de un momento, digamos, el momento que yo he querido llamar así, el momento pascual del rito del cónclave, que es el anuncio solemne de la elección del sumo pontífice y su primera bendición urbi et orbi, es decir, a la ciudad y al mundo. Por eso, bendición urbi et orbi, a la ciudad y al mundo. En este solemne anuncio, obviamente la Iglesia participa, los fieles, los sacerdotes, religiosas, todo el mundo se une a esta alegría, ¿verdad? Con las famosas palabras, anuncio vois gaudium magnum, les anuncio una gran noticia, ¿no? Y que decía yo que lo puedo comparar a un anuncio pascual, porque precisamente el anuncio de la encarnación, de la celebración del nacimiento de nuestro Señor y de la resurrección. Recordemos que en la vigilia pascual, cuando preside el obispo, el diácono le anuncia al obispo el canto del aleluya, ¿no? Y es el anuncio del ángel que representa el llamado a vivir una vida nueva. Entonces, cada vez que un sumo pontífice es elegido y es proclamado, la Iglesia vive una verdadera Pascua. Vive esa sintonía con dos misterios importantes del año litúrgico:
la encarnación del Hijo de Dios y la resurrección del Hijo de Dios. Por eso el año litúrgico se compone y tiene como polos fundamentales la encarnación y la resurrección del Hijo de Dios. Avanzamos. Por lo que respecta al rito de ingreso, como decía, hay algunas novedades. Primero, los cardenales realizan una statio, es decir, se detienen a orar en la capilla Paulina, es la capilla que está entre la capilla Sixtina y la sala Regia, ¿verdad? Que tiene su nombre porque ahí se recibían a emperadores, ¿no? Era una sala real. En esta capilla se reúnen los cardenales electores y después de ahí se va en procesión. Hay unas palabras que conmueven, ¿no? Antes de dirigirse hacia la capilla Sixtina, que me gustaría compartir con ustedes. Si podemos poner, por favor, el libro litúrgico del rito del cónclave en la página número 45. Vamos a proyectar ahí, número 45. Estas palabras con las que se da el ingreso al cónclave. Las palabras dicen: venerables hermanos, después de haber celebrado los divinos misterios, entraremos ahora en cónclave para elegir al romano pontífice. Toda la iglesia unida con nosotros en oración invoca incesantemente la gracia del Espíritu Santo para que sea elegido entre nosotros un digno pastor de todo el grey de Cristo. El Señor dirija nuestros pasos en el camino de la verdad, para que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, hagamos siempre aquello que le agrada, ¿verdad? Esta munición que hace el cardenal que preside la celebración conmueve, porque invita a un camino de esperanza, un camino a la elección del sumo pontífice, ¿no? Recordemos que anteriormente se había llevado a cabo la misa para elegir al romano pontífice. Por eso las palabras, después de haber celebrado los divinos misterios, es decir, después de haber confiado en manos de Cristo en la Eucaristía nuestra voluntad, pedimos caminemos juntos con la gracia del Espíritu Santo. Otra de la riqueza teológica de este ritum conclavis es la neumatología que contiene. Ya el hecho de que después de esta munición se cante la letanía de los santos y el himno Veni Creator Spiritus le da una gran carga teológica en relación al Espíritu Santo, a todo aquello que se vive, ¿no? Después los cardenales avanzan en procesión hacia la capilla Sixtina, donde aparece también alguna novedad en el elenco de las letanías de los santos. Si podemos regresar por favor a la presentación. Son recordados algunos santos y santas de Oriente y de Occidente para subrayar el carácter universal del cónclave, en el cual es elegido el pastor de toda la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí que también se invocan algunos santos patriarcas y profetas como Abraham, Moisés y Elías, ¿no? También, avanzamos por favor, se invocan algunos fundadores o patronos de iglesias o naciones como San Frumencio y Santa Nina de Georgia, ¿no? Esto, como decía anteriormente, para darle un carácter universal a este momento. Luego, al llegar a la capilla Sixtina, se hace el solemne juramento, ¿no?, poniendo la mano sobre el libro de los evangelios, con las palabras que tenemos ahí en la filmina, en la que podemos leer, que dice lo siguiente: y yo, con el nombre, cardenal, apellido, prometo
me obligo, me comprometo y juro, ¿no? Y así me ayude Dios y estos santos evangelios que toco con mi mano, ¿verdad? Este sería el proceso previo a llevar a cabo la elección. Luego del juramento se cierran las puertas y el maestro de las celebraciones litúrgicas hace la munición que todo el mundo conocemos de extra omnis, ¿verdad? Al cerrarse las puertas, los cardenales electores invitan a la oración y a la intercesión de la Virgen María, recitando la famosa oración Sub tuum presidium, es decir, bajo tu amparo nos acogemos. Avanzamos con este desarrollo ritual. Luego viene la elección del romano pontífice, en donde sabemos que para la preparación de este acto, cada uno de los cardenales se empeña en decir y de cumplir con su responsabilidad de ser elector. Tenemos ahí el texto en el que cada uno de los cardenales, en orden de presidencia, después de haber escrito el nombre del candidato, lo lleva al altar en una urna y ahí pronuncia la siguiente fórmula que tenemos ahí. Llamo como testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará que mi voto ha sido dado a aquel que según Dios creo deba ser elegido, ¿verdad? Después se hace la entrega de la urna y el respectivo conteo. Otro de los momentos rituales que son importantes es la elección, la aceptación y proclamación del romano pontífice, que se desarrolla en el capítulo 4, ¿no? Aquí, cuando ha sido elegido, como ya se conoce por 2/3 partes, el sumo pontífice, el cardenal decano, o en su ausencia, aquel que sea subdecano, o el primero de los cardenales, le pregunta al que ha sido elegido: ¿aceptas la elección canónica de sumo pontífice? Y apenas recibido el consenso, dice: ¿con cuál nombre quieres ser llamado? Y el sumo pontífice responde: me llamaré, y da el nombre que elige para cumplir con el ministerio petrino. Después de esto, hay algunas intervenciones de parte de los cardenales que son muy sentidas, en el sentido de se vive precisamente un momento de acogida del nuevo pontífice, ¿no? Sobre todo el diálogo del decano del colegio cardenalicio, que lo veremos ahora en la página número 77 de nuestro rito cónclave, en el que dice, dirigiéndose al ya elegido sumo pontífice: Beatísimo Padre, en esta hora solemne en la cual, por un arcano diseño de la divina providencia, has sido elegido para la cátedra de Pedro, antes de elevar unánimes nuestras oraciones a Dios y de agradecerle por tu elección, junto con la Beata Virgen María, Madre de Dios, y con todos los santos, conviene recordar las palabras con las cuales nuestro Señor Jesucristo ordenó a Pedro y a sus sucesores el primado del ministerio apostólico y del amor. Es interesante, como lo decía anteriormente, que después de que el elegido como sumo pontífice recibe las palabras del decano, se lee el texto de Mateo 16, 13 al 19, texto que he querido colocar al inicio de esta presentación, ¿no? Un texto que, pues, en un momento así, en un momento de agradecimiento, en un momento de inicio del ministerio petrino, nos invita, o también junto con el cortejo cardenalicio y el sumo pontífice elegido, lo invita a mirar a Cristo, el sumo pastor, ¿no? Que junto con toda la iglesia será el primero entre sus hermanos, ¿no?
El texto que se propone también como, un texto alterno es el de el Evangelio, también de Juan, número 21, capítulo 21, 15 al 17, ¿no? Pedro, me amas. Esto también con el mandato que hace el Señor Jesús a Pedro: apacienta a mis ovejas, a mis corderos, ¿no? Un llamado a la universalidad, un llamado a la iglesia, ¿no? Otro de las características teológicas de este ritual es que es rico en eclesiología, ¿no? Recordamos que es un ritual para elegir al romano pontífice. Romano porque se convertirá en el obispo de Roma, y pontífice porque será, como lo dice la Universi Dominici Gregis del Papa Juan Pablo II, en el entero pastor de la grey del Señor, ¿no? Por eso, de ahí que es elegido como romano pontífice, obispo de Roma, sucesor de Pedro, pero también llamado a ser padre de toda la iglesia, llamado a ser el obispo, el pastor de la iglesia, ¿no? Por eso las palabras del Evangelio de San Juan, apacienta mis corderos, son palabras que resuenan precisamente en el instante de la elección del sumo pontífice. Luego, para finalizar este acto, se dice la siguiente oración también que lleva una gran carga eclesiológica en cuanto a su teología, la tenemos en la página 83. Dice: oh Dios, que en el diseño de tu sabiduría has edificado tu iglesia sobre la roca de Pedro, príncipe del colegio apostólico, mira y sostiene nuestro Papa, obviamente el Papa que ha sido elegido, tú que lo has escogido como sucesor de Pedro, haz que sea para tu pueblo principio y fundamento visible de la unidad, de la fe y de la comunión en la caridad. Después de esto se entona un himno muy solemne, himno que muchos de nosotros cuando rezamos la liturgia de las horas, especialmente los domingos y también al finalizar el año civil, lo cantamos, es el himno del Te Deum. Te alabamos, Dios, una alabanza directa al Padre que nos hace unirnos en agradecimiento por todos los beneficios que tiene Dios con nosotros. Llegamos así al momento culmen, momento eclesial, momento de gloria, momento de Pascua, ¿no? Ahí les he puesto una imagen de este momento del solemne anuncio de la elección del sumo pontífice y su primera bendición Urbi et Orbi, ¿no? Con las palabras que ya conocemos, tenemos ahí en la página número 92, las palabras que esperamos, inclusive hoy en día esperamos escuchar pronto, palabras que dicen: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Después se dice el nombre: eminentissimum ad reverendissimum Dominum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem, qui sibi nomen imposit. Es decir, el nombre del cardenal y que ha elegido el nombre, y se dice el nombre del sumo pontífice, ¿no? Este momento, como decía, es un momento de gran alegría, de gran gozo. Es el momento que experimenta la iglesia, experimenta una verdadera gloria, una verdadera Pascua, una verdadera alegría, ¿no? Me hace pensar en lo que quizá experimentamos cuando asistimos a la vigilia pascual y comienza el gloria después de la liturgia de la palabra, ¿no? Quizá esa debería ser también la alegría, el sentimiento de común iglesia, de vivir una Pascua a través de la elección del sumo pontífice, una Pascua que da vida nueva, una Pascua que, como decía anteriormente, está ligada al misterio de la encarnación y al misterio de la resurrección del Señor, ¿no? Es una Pascua de la iglesia, es una Pascua en la que el romano pontífice es elegido. Después de este momento se da la primera bendición Urbi et Orbi, ¿no? La primera también monición en la que el Santo Padre se dirige al pueblo. En este caso, obviamente,
físicamente al pueblo de Roma, ¿no? De ahí su dimensión territorial, pero también universal. Una bendición que tiene esa doble dimensión, una territorial y otra universal. Bien, algunas cuestiones muy breves acerca de la ornamentación. Si podemos ir a la presentación. Ornamentación y lugares relacionados con la elección del sumo pontífice. Solamente quisiera destacar que todo el mundo conocemos, que es la Domus Santa Marta, este lugar en donde se hospedarán la mayoría de los cardenales para vivir el cónclave, que nos remite al momento histórico en el que también los cardenales elegían un lugar preciso, como por ejemplo una abadía o un palacio, o como lo fue también el Palacio Quirinale en Roma, donde fueron elegidos algunos sumos pontífices. Hasta Pío IX fue elegido allí en el Palacio Quirinale, y que nos recuerda que es necesario congregarnos en un sitio, es necesario recluirnos en oración en un sitio en el que nos ayude a vivir este momento. Otro de los lugares emblemáticos es la adecuación de la Capilla Sixtina. Obviamente la Capilla Sixtina, cuando uno visita este lugar, esta maravillosa capilla, pues no está de esta manera arreglada, ¿no? Es una forma en la que se debe de construir las sillas y los lugares para los cardenales que elegirán al sumo pontífice, ¿no? Que antiguamente estos lugares tenían una especie de tendido, una especie de algo tela que los cubría, y que se bajaba al momento de elegir al pontífice nuevo, ¿no? Dejando solamente descubierta aquella del pontífice elegido. Otro objeto también que me conmueve mucho es las urnas realizadas por el escultor italiano Cecco Buonanotte, que están diseñadas y que tienen unas figuras muy interesantes. Una tiene el buen pastor, otra tiene uvas, frutos, ¿verdad? Que al final, en la conclusión, retomaré esta figura, que es muy importante, y que son las urnas en las que se depositan las papeletas con los nombres de los cardenales que son elegidos para ocupar el ministerio petrino. También la ornamentación litúrgica, obviamente, que compone este rito, la sotana blanca, que como sabemos fue un uso de un papa religioso, me refiero a Pío V, San Pío V, que celebraremos pronto, que siendo dominico no renunció a su hábito de dominico, blanco, como lo conocemos, y de ahí siguió la tradición de que los sumos pontífices vestirán el color blanco. Conclusión. Al llegar al final de esta exposición, quisiera cerrar la reflexión con esta oración después de la comunión del formulario de la misa Proeligiendo Romano Pontifice. Una oración que nos llama a también vivir nuestra Eucaristía en comunión con el Romano Pontífice y también en la espera de un Romano Pontífice. La oración dice así: oh Padre, que en este sacramento de salvación nos has restaurado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, dónanos, concédenos un pastor santo que ilumine a tu pueblo con la verdad del Evangelio y lo edifique con el testimonio de su vida, ¿no? Hay una reflexión que me lleva a formular esta oración después de la comunión, y es que el Papa, como en el signo de la Eucaristía, se convierte en signo viviente de la unidad entre Cristo y la Iglesia. Y es precisamente en la Eucaristía donde podemos ver esta unión entre Cristo y la Iglesia. Me llaman mucho la atención y creo que son de mucha luz las palabras del Papa San Juan XXIII, que dice que el cónclave es un acto muy especial de la Iglesia en la que el esposo, que es Cristo, asiste a su esposa, la Iglesia, ¿no? Palabras conmovedoras, palabras
que nos hacen mirar el ministerio petrino desde otra óptica, ¿no? Es el momento, el cónclave es el momento en el que la iglesia invoca la acción del Espíritu Santo. Hay una declaración muy interesante del Papa Benedicto XVI en 1997 en Baviera, cuando le preguntan sobre el papel del Espíritu Santo en el cónclave. Y dice que el papel del Espíritu Santo en el cónclave es de educador. Es el educador, es decir, es quien guía la voluntad y el discernimiento de los cardenales para obrar. Luego dirá también palabras un poco fuertes al afirmar que obviamente que hay o existieron, más bien existieron sumos pontífices que pues no fueron frutos de la acción del Espíritu, ¿verdad? Esto como para darle a este momento de oración y a este ejercicio de discernimiento un papel importante el Espíritu Santo como educador. Y es precisamente ese Espíritu Santo el que nos lleva a ser signos vivientes de la unidad entre Cristo y la Iglesia. Bien, con este análisis sobre los aspectos históricos y litúrgicos del Ordo Rituum Conclavis, realmente espero que nos haya movido a la oración principalmente y a mirar este tiempo de la Iglesia de preparación al futuro cónclave que se celebrará en Roma el próximo 7 de mayo con una actitud neumática, es decir, con una actitud que nos lleve a invocar el Espíritu de Dios. Ciertamente quien no es cardenal o no es parte de los maestros de las celebraciones litúrgicas, de los ceremonieros o maestros de las ceremonias litúrgicas, no tendrá un papel en el cónclave, pero recordemos aquel momento de la historia en que el pueblo, junto con los cardenales, recitaron el himno Veni Creator, ¿no? Igualmente, hagamos lo mismo. Los invito a que junto con toda la iglesia nos preparemos para vivir este momento que es también un momento espiritual, es un momento de la vida espiritual de la iglesia, ¿no? Que lo vivamos con mucha fe y con mucha esperanza, pidiéndole al Espíritu que nos conceda un pastor según el corazón de Dios, que el Señor nos conceda a todos vivir esta experiencia de iglesia agradecidos y que podamos vivir una Pascua cuando escuchemos las palabras del Anuncio Vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Muchas gracias. Al concluir nosotros este momento en vivo, quedará ahí registrada en nuestras redes sociales para que ahí la puedan ustedes compartir a quienes por alguna razón no pudieron acompañarnos en vivo. De manera muy sentida, muy agradecida. Padre Daniel, te agradecemos tu tiempo, todo el esfuerzo que llevaste en estos días que sabemos son cruciales para previos al cónclave, ¿verdad? Hay muchas inquietudes y gracias por darnos esta objetividad y esta bella realidad de cómo este evento, que no es propiamente un evento, sino es un acto de fe, un acto de iglesia, nos invita a que todos nosotros también formamos parte de este momento de oración, de pedir al Espíritu Santo que siga derramando su gracia en a nuestros cardenales para que, pues, impulsados por el Señor, pues, pongan su mano humana, ¿verdad? Su granito, para que Dios elija al que será pues, nuestro pastor, ¿verdad? Como es esto, el pastor de toda la orbe. Y de parte de todos nosotros, pues, agradecerles a ustedes su tiempo, su presencia, invitarlos a que conozcan la Escuela de Teología Papa Francisco de aquí de la Arquidiócesis, aquí en Monterrey. La teología no solamente se vive, no solo se estudia, también se vive y por lo tanto también hacemos una peregrinación en septiembre a Medjugorje y a Roma. El Padre Daniel nos va a acompañar de hecho a las basílicas papales. Podremos ahí visitar en septiembre, octubre pues la tumba de nuestro Santo Padre, Papa Francisco, y estaremos en audiencia con quien será nuestro próximo Papa. Ahí pueden ver más información en las redes sociales. Pues les agradecemos y le pedimos al Padre Daniel nos dé su bendición. Y gracias a todos. Claro que sí. Igualmente, gracias al director de esta Facultad de Teología, Papa Francisco, a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión, a las parroquias, también de la Arquidiócesis, especialmente de Santa Clara de Asís, en donde soy párroco,
y bueno, también a las comisiones episcopales de liturgia y a las dimensiones que también hacen un gran esfuerzo porque la ciencia litúrgica sea conocida. Vamos a disponernos para recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas del contenido que estaremos publicando y síguenos en nuestras redes sociales donde con gusto te atenderemos.